Bueno, muy buenos días, buenos días. Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Pues aquí empezamos a eh, comentar acerca de planeación estratégica financiera en tiempos de incertidumbre con su servidor Noé Garibay, ¿no? Y quiero empezar con esto. ¿Qué aspectos debemos considerar en la planeación estratégica financiera en incertidumbre? ¿No? En estos tiempos donde hay tantos cambios, lo único constante es el cambio. Entornos VUCA volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, la planeación estratégica financiera debe ser mucho más flexible, dinámica y enfocada en la gestión de riesgos que en condiciones normales. La verdad, no sé cuándo ha habido condiciones normales. Quizás a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial. Eh, pero yo creo que nunca ha existido eso que se llama normalidad. Bueno, más bien, el nivel de complejidad ahora es mucho más pronunciado que antes. Bueno, entonces, número uno es planear escenarios. Está el optimista, el base y el pesimista. Eh, no se maneja un único futuro. Al menos hay que considerar tres escenarios de acuerdo a variables críticas. Un escenario optimista, que supone condiciones favorables, crecimiento en ventas, inflación moderada, acceso a crédito barato. Ejemplo, ventas crecen un 15%, el tipo de cambio se mantiene estable y las tasas de interés bajan. Eso es algo fantástico. Luego, el base es el que podría ser más probable, una visión realista. Las ventas crecen un 5%, la inflación es estable entre el 4 y el 5, y las tasas de interés son moderadas. Y luego el otro, el pesimista. Contempla shocks negativos, caída en ventas, devaluación, incremento en costos. Las ventas caen el 10, el tipo de cambio sube un 20% y las tasas de interés se elevan 200 puntos base. Santo cielo. Uso práctico. Estos escenarios sirven para tomar decisiones de inversión y financiamiento. Si un proyecto solo es viable en el escenario optimista, es sumamente riesgoso. Si sobrevive incluso al pesimista, es robusto. O sea, vale la pena meter recursos ahí. Siguiente, ajustar proyecciones de ingresos y gastos según supuestos cambiantes. Las proyecciones deben ser sensibles a las variables externas que afectan la operación. Ingresos se consideran cambios en la demanda, nuevos competidores, recesión, preferencia del cliente que cambie, elasticidad de precios. ¿Qué pasa si sube 5% los precios en un entorno inflacionario? Costos y gastos, impacto de la inflación en materia prima, energía y servicios, variaciones del tipo de cambio si hay importaciones, efecto de tasas de interés en créditos existentes en cuanto a costos y gastos. Ejemplo, una organización con venta de 10 millones de pesos, costos de 6 y utilidad de 4, puede ver reducida su utilidad a 2,5 si el tipo de cambio sube 15% y la inflación en insumos sube un 10%. Uso práctico, aplicar sensibilidad en hojas de cálculo, cambiar inflación, tipo de cambio o tasas de interés y ver en segundos cómo cambia el EBITDA, flujo de efectivo y margen neto. Siguiente, forecasting dinámico contra presupuestos rígidos. En tiempos inciertos, un presupuesto anual fijo se vuelve obsoleto rápidamente. Por eso se recomienda el forecasting dinámico, rolling forecast. Se actualizan proyecciones cada trimestre o mes en lugar de una vez al año. Se trabaja con un horizonte móvil de 12 a 18 meses. Esto permite ajustar rápidamente si cambian ventas, costos o entorno económico. Ejemplo, una empresa proyecta ingresos mensuales de 100 millones de pesos. Al ser el primer trimestre, se observa que solo alcanzó el 20 en lugar del 25 esperado. Con un forecasting dinámico se ajusta a la meta a 90 millones y modificas gastos de marketing y CAPEX. Uso práctico, el forecasting dinámico ayuda a tomar decisiones más rápidas, recortar costos, renegociar créditos o redirigir inversión sin esperar el cierre del año. En resumen, escenarios múltiples, te preparas para lo mejor y lo peor,
Supuestos cambiantes, sensibilidad constante sobre ingresos y gastos. Forecasting dinámico, flexibilidad y adaptación continua. Ahora no puedes manejar un presupuesto rígido. Ok, ¿sobre qué lo vas a ver? Yo normalmente propongo que sea sobre esto, sobre todo en la esfera de macroeconomía y fuerzas de la industria, que de alguna manera son las que en su momento pudieran moverse un poco más. Las tendencias, pues normalmente siguen un ritmo más o menos estable, ¿no? Y el análisis de mercado, pues también, siempre y cuando no haya algún cambio en la parte de fuerzas de la industria o la parte de fuerzas macroeconómicas que definitivamente pueden determinar que hagas un ajuste de rumbo, ¿no? Ajuste de perspectivas, un ajuste de costos, de gastos y de ingresos. ¿Ok? Bueno, igual voy a estar regresándome a esta imagen. Siguiente, gestión de liquidez y capital de trabajo. De nada te sirve tener muy buenas ventas si te tardas tiempo en cobrar. Entonces, es indispensable una priorización del flujo de efectivo sobre la utilidad contable. Bueno, son clave enfocarse en entradas y salidas reales de efectivo. Ejemplo, una venta a crédito de 1 millón genera utilidad contable, pero no efectivo inmediato. En cambio, cobrar 500,000 al contado asegura liquidez operativa. Herramienta útil, flujo de caja proyectado de manera semanal o mensual. Eh, Políticas estrictas de cobranza y negociación de plazos con proveedores. Acción clave, reducir el ciclo de conversión de efectivo. Estrategias, incentivar el pronto pago de clientes. Descuentos por pago anticipado. Negociar plazos más largos con proveedores sin perder descuentos estratégicos. Ejemplo, cobrar a 30 y pagar en 60. Eso va a mejorar la liquidez sin tener que recurrir a financiamiento externo, porque normalmente el factoraje es caro. Siguiente, mantener líneas de crédito disponibles como colchón financiero. Nada más como colchón financiero y no como una práctica habitual de flujo de efectivo. Acción clave, no esperar a necesitar efectivo para solicitar financiamiento. Beneficio, la empresa puede responder rápidamente e imprevistos sin frenar sus operaciones. Ejemplo, tener una línea revolvente de 2 millones con uso flexible para cubrir picos de gasto o atrasos en cobranza, pero solo como una muleta. 4. Ajustar inventarios para evitar sobrecostos o desabasto. Acción clave, administrar inventarios con base en la demanda proyectada y no en la intuición. Riesgo, evitar exceso de inventario, que representa dinero inmovilizado, y costos de almacenamiento o escasez de inventario, pérdida de ventas y clientes. Solución, se propone utilizar momentos como Just in Time o ABC XYZ para equilibrar los niveles de stock. Ojo, siempre considerando el tiempo que te tardan en entregar los pedidos que vienen, las entregas de los pedidos que vienen en camino a tus almacenes, ¿no? Para no caer en escasez de inventario o exceso. Estructura de financiamiento y riesgo financiero. La forma en que la organización se impacta directamente en su resiliencia ante crisis y cambios en el entorno económico, ¿no? Una planeación sólida debe equilibrar uso de deuda y capital, reducir vulnerabilidades y mantener flexibilidad. Número 1, balanceamos deuda y capital propio para evitar sobreapalancamiento. Riesgo. El exceso de deuda genera presión en los flujos de efectivo y eleva la probabilidad de incumplimiento en periodos de ventas bajas. Acción, definir el nivel saludable de apalancamiento, comúnmente un debt to equity ratio, menor a 1.5 o una deuda EBITDA menor a 3. Por ejemplo, si la empresa depende de un 80% de deuda, será vulnerable a incrementos en tasas de interés o caídas en la demanda, ¿no? Es algo que hay que considerar, sobre todo también si después quieres conseguir algún crédito. Analizar sensibilidad del costo financiero ante incrementos en tasas de interés. Acción, probar escenarios con tasas de interés más altas y calcular su impacto en el gasto financiero. Por ejemplo, una organización con un crédito de 10 millones al 10% paga 1 en intereses.
Si las tasas suben a 13, el gasto anual sería de 1.3, reduciendo su utilidad neta en un 30%. Herramienta tablas de sensibilidad y estrés test financieros. 3. Diversificación de fuentes de financiamiento. ¿Qué beneficio obtenemos? Disminuye el riesgo de dependencia de un solo acreedor o mecanismo de fondeo. Fuentes alternativas, bancos, créditos revolventes, arrendamiento financiero, mercado de capitales, emisión de deuda corporativa o acciones, inversiones privados o capital de riesgo, fondo flexible y estratégico. Una empresa que combina crédito bancario, línea revolvente y fondeo de un socio estratégico tendrá mayor capacidad de maniobra que aquella que depende de un solo banco. Algunos no quieren emitir acciones porque tiene otro tipo de implicaciones, pero al final puede ser de mucha ayuda. Gestión de riesgos, identificar riesgos externos, económicos, operativos, regulatorios, económicos, inflación, volatilidad del tipo de cambio, tasas de interés. Felizmente en nuestro país el tipo de cambio ha estado más o menos estable. Ahorita está abajo de los 20 pesos por dólar. Las tasas de interés también, pero ha habido algunas variaciones. Yo creo que en su momento el presidente Cedillo hizo una excelente maniobra estratégica para permitir que que el Banco de México fuera independiente del gobierno, porque eso le da flexibilidad a la gente que maneja nuestras reservas de dólares y pues no está tan sujeto a los caprichos que pueda tener el gobernante en turno. La verdad, mis respetos para el presidente Cedillo, porque lo manejó esto de maravilla, ¿no? Regresamos con los riesgos operativos, disrupciones en cadenas logísticas, escasez de insumos, regulatorios, cambios fiscales, nuevas normativas ambientales o laborales. Por ejemplo, una pyme exportadora debe moderar cómo afectaría sus márgenes un peso más fuerte frente al dólar. Eso también puede pegarte, ¿no? Eso me lo dijo hace como un año una profesora que trabajaba conmigo en el TEC de Monterrey, en el Campus Estado de México. Ella y su esposo tienen una comercializadora y cada vez que se incrementa el valor del peso frente al dólar, sufrían precisamente por eso, ¿no? Entonces, es algo que no necesariamente puede llegar a ser bueno en algunos aspectos. Utilizar coberturas financieras, forward swaps y opciones, acción, proteger márgenes y flujos ante la volatilidad. Por ejemplo, una aerolínea compra futuros de combustible para asegurar precios estables. Beneficio, reduce la incertidumbre en costos clave o ingresos en moneda extranjera. 3. Planes de continuidad de negocio, BCP y seguros estratégicos, acción. Documentar cómo responder ante crisis operativas o desastres. Por ejemplo, tener un proveedor alterno en caso de ruptura de la cadena logística. Para tal efecto, hay que estar dando seguimiento que las entregas que te llegan a ti como empresa y lo que tú entregas, valga la redundancia, estén muy bien monitoreados, mapeados, para evitarte sorpresas más adelante. De ahí la importancia de una adecuada digitalización de tu cadena de suministro. Seguros clave, interrupción de negocio, responsabilidad civil, daños activos. Meta, asegurar que la operación pueda continuar sin poner en riesgo la viabilidad financiera. Siguiente, flexibilidad en costos y estructura operativa. La resiliencia empresarial no solo depende de ingresos, sino de la capacidad de ajustar costos y operaciones rápidamente ante cambios en demanda o entorno. 1. Aumentar proporción de costos variables frente a fijos. Acción, evitar estructuras rígidas con altos costos fijos, rentas, nóminas sobredimensionadas. Ejemplo, migrar de un esquema de servidores propios a servicios en la nube que se ajustan al consumo real. En la actualidad existen muchas soluciones que se manejan sobre la nube y ya no son tan caras ni se requiere tanta infraestructura como hace 25 años, que solo las grandes empresas podían tener soluciones de ERP
de gran nivel. Siguiente, externalización de procesos no críticos. Acción subcontratas actividades secundarias para liberar recursos internos. Por ejemplo, outsourcing de logística, nómina o IT en lugar de mantener grandes equipos internos. ¿Qué beneficio tienes convertir costos fijos en variables y aumentar la agilidad operativa? Número 13, evaluar eficiencia operativa con indicadores. Margen EBITDA, mide la rentabilidad operativa antes de costos financieros e impuestos. Ejemplo, si una empresa tiene ventas de 10 millones y una EBITDA de 2,5, su margen es del 25. Uso de detectar ineficiencias y comparar con benchmarks sectoriales. En conclusión, la gestión de riesgos permite proteger márgenes y asegurar continuidad, flexibilidad de costos y operaciones, la capacidad de adaptación rápida, reduciendo vulnerabilidad frente a la crisis. Inversión selectiva y asignación de capital. La disciplina en las decisiones de inversión es fundamental. No se trata de dejar de invertir, sino hacerlo con criterios más estrictos de retorno y riesgo. 1. Postergar o fraccionar inversiones no críticas. Acción, diferir proyectos que no generen impacto inmediato en caja o que sean de largo plazo incierto. Ejemplo, retrasar la construcción de una nueva planta y optar por ampliar turnos en instalaciones existentes. Hasta que no, digo, son inversiones que no son para 5 años, ni para 10, ni para 20, ni para 30. Puede ser para mucho más tiempo. Entonces, tiene que ser algo muy estudiado, muy medido, para definitivamente decir, ¿sabes qué? Vamos con la nueva planta, pero bajo estas condiciones. Y se considera, entre otras cosas, eh, si existe espacio de crecimiento para las operaciones y las eh, instalaciones de la planta, por lo que no es una decisión sencilla, requiere considerar muchos asegúnes, diría un viejo profe mío ya afinado, ¿no? Bien. Priorizar proyectos de rápida recuperación, payback corto. Beneficio permite recuperar liquidez rápido y reinvertir con mayor seguridad. Ejemplo, invertir en un sistema digital de cobranza que recupere cartera vencida en meses, en años. Okay. Evaluar inversiones con criterios de BPN bajo escenarios múltiples. ¿Qué acción? Calcular el valor presente neto en escenarios optimista, base y pesimista. Por ejemplo, un proyecto con BPN positivo en todos los escenarios es menos riesgoso que uno que solo es viable en el optimista. Herramientas, simulaciones financieras y análisis de sensibilidad. Inteligencia de mercado y monitoreo constante. Esta debe estar conectada al entorno. El sistema de inteligencia ayuda a anticiparse en lugar de reaccionar tarde. De ahí la importancia de irnos para acá, ¿no? Esto debe de ser un monitoreo constante, 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 porque no sabemos qué pueda pasar en una semana, en 15 días, en un mes. Ya no digamos en 3 meses, 6 o un año, ¿no? Entonces, es importante el monitoreo continuo de este tipo de situaciones. Ok. Habrá que crear un sistema de alertas tempranas. ¿Qué variable clave? Tipo de cambio, inflación, tasas de interés y consumo. Si el dólar sube un 5% en un mes, habrá que activar medidas de cobertura cambiaria y sobre eso ir tomando decisiones. Monitorear cadenas de suministro y cambios en la demanda del cliente. ¿Qué acción? Identificar riesgos logísticos y variaciones de consumo de manera continua. Por ejemplo, una empresa detecta retrasos en puertos internacionales y decide abastecerse con proveedores locales. ¿No es algo sencillo? No. Eh, Ni aún para una economía como la que tienen los Estados Unidos, pero si estás monitoreando continuamente, puedes encontrar otras fuentes de suministro que te ayuden a tener alternativas en caso de que un riesgo se materialice. Benchmarking financiero con el sector, acción comparar márgenes, apalancamiento y liquidez con competidores, beneficio identificar brechas y oportunidades de mejora. Para eso sirve el benchmarking, ¿no? Gobernanza y comunicación. En entornos volátiles, la confianza de los stakeholders se mantiene con gobernanza sólida y comunicación clara. Reportes financieros más frecuentes, acción, pasar de reportes trimestrales a mensuales e incluso semanales en periodos de crisis. ¿Qué se beneficia?
Se detectan desviaciones antes de que se vuelvan problemas de verdad graves. Transparencia con inversionistas, acreedores y colaboradores. Acción. Informar riesgos y medidas adoptadas para proteger a la empresa y resultado, se genera confianza y mantienen abiertas las fuentes de financiamiento. Esto es fundamental, ¿no? Por ahí conocí el caso de alguien que era mucho de que cuando había problemas, decía, échalo abajo del tapete, y otro jefe más o menos contemporáneo de este decía, no, el problema se enfrenta, ¿no? Dijo, y lo cual me parece aceptado. ¿No? ¿Para qué? Precisamente para generar confianza. Comités de crisis para decisiones rápidas. Acción, formar equipos multidisciplinarios, finanzas, operaciones legal y comercial. Por ejemplo, ante una disrupción logística, el comité decide en días cambiar la estrategia de suministro. Tiene que ser en días, nada de que una semana. Día, 2, 3 días máximo, para poder tomar acciones de manera inmediata, pero acciones mediante un análisis detallado, ágil y debidamente informado, ¿no? No es nada más el de compras, no, mira, yo decido, no naranjas, ¿no? Oye, qué bueno que puedas, pero pues necesitas apoyarte con la gente de otras áreas para poder tomar una decisión todavía mejor y que los demás sepan a qué se están enfrentando, ¿no? Bien. En conclusión, la inversión selectiva optimiza el uso del capital en proyectos con mayor retorno. La inteligencia de mercado permite reaccionar rápido ante señales de riesgo. La gobernanza sólida y la comunicación transparente generan confianza y estabilidad en momentos críticos. Si es importante la confianza entre dos personas, por ejemplo, en una pareja, en un padre y un hijo, una madre y una hija, una madre y un hijo, un padre y una hija, un jefe y un subalterno, cuanto más no será fundamental para con el cliente y con los inversionistas, ¿no? Es algo que no puedes perder. ¿Qué? Porque tienes el puesto, ya eres 100% confiable. Esa confianza se gana, se mantiene, se trabaja, en el mejor de los sentidos, ¿no? Siguiente. ¿Qué tenemos que revisar? Digo, ya más o menos lo platiqué, pues el checklist que le compartiré a la gente que nos acompaña cada 8 días acá. Número 1, escenarios y planeación dinámica. 3 escenarios. Se van actualizando las proyecciones de ingresos y gastos de manera periódica, preferentemente mensual, quizás hasta semanal cuando tenemos una situación de alta criticidad. Se hacen pruebas de estrés sobre variables críticas, liquidez y capital de trabajo. Se prioriza el flujo de efectivo por encima de la utilidad contable, que te esté llegando dinero, ¿no? Digo, mientras tengas flujo, pues no debería haber tanto problema, pero que ese flujo se mantenga lo más sano posible, y que no sea pequeño, que sea razonablemente abundante, ¿no? Dentro de los parámetros que se manejan. La empresa tiene colchones de liquidez, por lo menos 3 meses de gastos fijos. Existen políticas de cobranza claras y monitoreo de cartera vencida. Eso también. No es, no, oye, cuando brinque la alarma, no. Tienes que anticiparte para que puedas tomar acciones rápido. Em, Cuando estudié la segunda maestría, había un término que se llamaba tiempo medio de maduración. Se contempla desde que compras la materia prima, la juntas, fabricas, entregas, cobras, y ese es el tiempo total. Desde que tienes la materia prima, repito, hasta que vendes y cobras. Mientras más corto es ese tiempo, pues obviamente el riesgo será menor. Y de ahí la importancia de estar oye, ya llegó esta factura, ¿ya te pagaron? ¿No? En empresas en la que yo trabajé en su momento, si la empresa te decía, yo te pago en 30 días, eran 30 días. Te pago en 4 días, eran 4 días. No eran 3 ni eran 7, eran 4, ¿no? Y eso pues, genera mucha confianza,
¿no? Eso lo hacía y seguramente lo sigue haciendo Teléfonos en México. Bien. Estructura financiera y deuda, apalancamiento financiero, deuda, EBITDA, está en un nivel sano, ¿no? Menor de 3 veces. La empresa analiza cómo cambios en las tasas de interés afectan su costo de deuda. ¿No? Se tienen fuentes de financiamiento diversificadas, bancos, inversionistas, proveedores, para ir repartiendo el riesgo. Gestión de riesgos. Se han identificado riesgos financieros clave, inflación, tipo de cambio, logística y demanda. Existen coberturas o seguros para mitigar riesgos críticos. La empresa cuenta con un plan de continuidad de negocio, flexibilidad operativa y costos. La proporción de costos variables es mayor frente a los fijos. Se analizan periódicamente los márgenes de EBITDA operativo y neto. La empresa puede ajustar rápidamente su operación, subcontratar, automatizar, reducir gastos no críticos. Inversión y asignación de capital. Las inversiones se priorizan con base en payback corto o alto ROI. Se evalúan proyectos con análisis de sensibilidad y VPN bajo distintos escenarios. Se postergan o reestructuran las inversiones no estratégicas. Inteligencia de mercado. La empresa cuenta con un sistema de alertas tempranas, monitoreo económico, clientes, proveedores. Se hace benchmarking financiero con empresas del sector. Oye, ¿cómo le están haciendo los otros? ¿Qué también les está yendo? De ahí que sea tan bueno el hecho mm, de que cotices, digo, que compitas con empresas que están en la bolsa, porque hay forma de estar revisando qué es lo que están haciendo, ¿no? Se evalúa periódicamente el costo de oportunidad de no actuar en el mercado, que es a lo que vas a renunciar, ¿sí? Si no actúas, ¿ok? La número 8, gobernanza y comunicación. Se generan reportes financieros más frecuentes, mensuales, semanales en crisis. Ya si nos vamos más, en una situación todavía más crítica, por lo menos que sean diarios, ¿no? Y darle seguimiento, a lo mejor no presentarlos, pero sí tener el seguimiento diario. El financiero tiene que estar encima de esto, porque muchas cosas dependen de ahí. Decía un directivo del TEC de Monterrey, que era el director de la maestría hace 10 años, decía que como financiero tienes los elementos para decir si las cosas están saliendo bien. Porque el administrador dice, no, mira, te tira el rollo, ¿no? Bueno, no rollo, pero te da argumentos. Pero si no tienes números, mi hermano, estás frito, ¿no? Bien. Eh, la dirección financiera participa activamente en la estrategia corporativa, tiene que ser sí, definitivamente, ¿no? Eh, se comunica con transparencia a inversionistas, acreedores y colaboradores, eso también, porque el radiopasillo adentro de la empresa puede ser mortal. Y entre inversionistas eh, puede tener un efecto en la reputación, credibilidad y la valoración de la empresa en el exterior. Puede hacer más tirantes las negociaciones y hay menos argumentos para defenderse. Bueno, interpretación. 80% más de checks, la empresa es sólida y preparada, que ya sabes que sí, 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 sí. De 50 a 79, la empresa es resiliente, pero tiene áreas de riesgo. Y ya para menos del 50, la empresa está en un alto riesgo financiero en tiempos de incertidumbre. ¿Algún comentario, Alex? Qué gusto verte, Alex. Ok. ¿Cómo estás? Muy bien, Alex. Un gusto que estés por acá. Sí, oye, me había perdido porque andaba desocupándome un poco tarde, pero pues como siempre, de gran valor, ahorita en estos momentos, de hecho, en donde muchas compañías están en procesos de validación, de evaluación, de reevaluación, de retar planes estratégicos, presupuestos, la verdad es que
pues de gran ayuda, ¿no? Ujú. Ante tanta incertidumbre que se tiene hoy, como ponías también por ahí, pues la verdad es que lo mejor es hacer todo un análisis pues detallado y una evaluación muy enfocada en las expectativas que se tienen en los mercados, en las tendencias, en las cadenas de suministro, porque pues al final del día pues eso nos va a hacer que la previsión que hagamos pues nos va a ayudar a que sea lo más asertiva posible, ¿no? Sí, sí, te vas a llevar menos sorpresas, que es de lo que se trata esto, ¿no? Sí, Dice, ay, mira, tal componente tiene 2 meses que no lo encontramos y ya nada más me queda mes y medio. Ay, Dios santo, ¿no? Pues, sí, dime qué hacemos, de dónde lo traemos. En cambio, si esto está bien monitoreado, pues no debería haber tanto problema, ¿no? sí. Algún ejemplo, alguna situación que te haya tocado vivir, a lo mejor no desde la parte financiera, pero sí desde la parte de operación, que finalmente se refleja en la parte financiera, que recuerdes por ahí, mi estimado Alex. Pues lo que el otro día hablábamos del CAPEX, ¿no? De Ujú. hecho, como plan estratégico, cuando de repente tienes en los mismos proyectado un crecimiento de cierta línea de productos que va acompañada de cierta inversión de publicidad, de promoción, de estrategia comercial, pues muchas veces perdemos perdemos de vista la capacidad instalada que se tiene. Y cuando volteamos a verlo, pues ya es tarde, porque pues ya tenemos un gran avance y empiezan los problemas precisamente de que pues a qué le damos prioridad, ¿no? Entonces creo que esa parte de conexión de la parte operativa, pues tiene que ir siempre acompañada, ¿no? Porque a veces sucede al revés. A veces no se le, este, no se le involucra la parte operativa en una caída probablemente de cierto mercado, cierto sector o cierta categoría en las compañías, y eso pues demanda menos capacidad instalada y pues eso va en función de pegarle de manera negativa al costo, ¿no? Sobre todo por la absorción. Entonces nuestro core business, que en un momento dado es la planta operativa, la que transforma materias primas en producto terminado que finalmente lo consumen los clientes, pues sale más costoso no optimizar el uso de las líneas de producción. Entonces, por eso es muy importante tener ese enganche y esa integración en todo plan estratégico, en toda la parte operativa. Estoy hablando mucho de la parte de producción, pero pues todo lo que sea operativo, ¿no? Desde incluso proveedurías, centros de distribución, almacenes, equipos, todo lo que tenga que ver de manera operativa y que en un momento dado la demanda sea el principal disparador para construir planes operativos lo más rentables posible, pues es más que bienvenido. Por eso insisto yo en que tiene que ser un plan muy integral y pues validado, ¿no? Por todas las áreas del negocio para comprometerse y sobre todo para determinar riesgos y oportunidades que se pudieran tener con estos planes estratégicos. Cierto. Mira, yo creo, y por ahí de los posts que me tocó contestar ahora, Ujú, decía, desde mi punto de vista, la cadena de suministro es la columna vertebral de la operación de la empresa. Entonces, si algo te falla ahí, te quedas sin caminar o sin mover los brazos, ¿no? Y la gestión de inventarios vienen siendo como las cervicales de la empresa. Entonces, correcto. si las instalaciones te permiten tener una operación sana, y bien establecida, bien consolidada, pues obviamente vas a sufrir menos que si no lo tienes tan armado, tan cuidado, tan mapeado, pero sobre todo tan monitoreado y visualizado, ¿no? En base a eso dices, oye, mira, pues el comportamiento ha sido se espera más o menos esto de acuerdo a las simulaciones que se han hecho, vámonos por acá, o sabes qué, no construyamos esa planta
porque la demanda actual no lo justifica y los esfuerzos de mercadotecnia no han dado el impacto que esperábamos, ¿no? Porque también ahí juega mucho la merca, saber vender, ¿no? Pero digo, eso no toca tanto como que de acá, pero sí es algo que tenemos que estar checando, ¿no? Sí, sí, desde luego. No sé si recuerdas que yo también platicaba una experiencia que tuve al incorporarme a una organización en donde habían invertido una cantidad importante de dinero en una nueva planta Sí, sí, me acuerdo. y cuando llegué, pues la verdad es que no tenían ni el 25% del portafolio de productos que esperaban producir ahí para comercializarse posteriormente, no estaban ni siquiera aprobados regulatoriamente hablando. Entonces, se necesitaba otra inversión todavía para validar el 75% restante, pero lo más crítico ahí del proceso es que ni siquiera había una demanda planeada para poder jalar producto. Es decir, pues ibas a tener ahí un elefante blanco que pues finalmente no iba iba a estar pues la mayor parte del tiempo parado, porque pues con un 25% apenas en trámite de validación ante las instancias regulatorias, pues la verdad es que era una pérdida tremenda. Entonces terminó drenando mucho de la utilidad de la compañía y terminamos por decidir cerrar ese sitio de manufactura porque se estaba comiendo toda la utilidad de la compañía. Entonces, pues es un claro ejemplo de que, sin lugar a duda, pues para fijar un buen plan se necesita tener un buen análisis de mercado, como también lo señalas ahí en tu presentación, que estoy totalmente de acuerdo, y tener planes de contingencia, planes alternos, riesgos, oportunidades, y en cuanto se vayan presentando, obviamente actuar en consecuencia, ¿no? Porque pues no puedes dejar caer ese plan, dado que pues está en juego mucha inversión y pues mucho recurso. Entonces, definitivamente pues tiene que estar muy bien afinada la puntería de ese plan estratégico. De lo contrario, pues tiene consecuencias de no actuar de manera oportuna, pues puede tener consecuencias muy lamentables, ¿no? Oye, y de cuando se tomó la decisión de cerrar la planta, ¿le costó la chamba a alguien? Sí, pues salieron mucha gente que estaba operando ahí, tanto administrativos como operativos, pues obviamente pues tenían que salir de la organización porque pues no había manera de sostener esa planta. Sí, ujú, sí, híjole. Oye, ¿y el directivo que dijo, oye, que asumió el riesgo, también lo cortaron o no? Fíjate que justo entré cuando había una serie de cambios estructurales y de organigrama. Y bueno, pues ya ese era un plan que estaba muy avanzado cuando yo entré y pues derivado de estos cambios estructurales, las personas que en su momento tomaron esa decisión, pues, Les dieron pues las no, gracias. no, no, ya no estaban en la organización. Híjole, es que es tan. Hay que tomar en cuenta tantas variables y con una que se te vaya, que a lo mejor hay un cambio en el mercado, un cambio del ciclo de vida de los productos, del producto o productos que vayan ahí, ya te torció todo, ¿no? Esa es una. Y otra, Claro. la capacidad que tenga la organización eh, de resiliencia para poder mantener operando esa planta también no creo que Claro. sea algo fácil, ¿no? Sí, Es un análisis multifactorial y tú lo sabes perfecto, mi querido Alex. sí, sí, sí. En su momento, ese plan estratégico, considerando el método Canvas que tienes por ahí atrás, Ujú. se debió de haber optimizado o se debió de haber construido porque no está no había ni siquiera ese plan estratégico. Híjole. Entonces, ni para líneas de producción,
ni para ese tipo de proyectos había mucho menos business cases. Ujú. Y no estaba firmado en ningún lado, pues que el volumen de venta tenía que ser de tal magnitud, de tal forma que garantizara la continuidad operativa en esa planta. Entonces, no había medición de mercado, no había un plan estratégico, no había business cases, no había una rendición de cuentas, mucho menos. Entonces, pues lamentablemente terminó impactando en esa decisión. Bueno, qué horror. Sí, Bueno, ya para ir cerrando, mira, encontré, esto me puse a trabajar esto con un poquito de tiempo y esta parte. ¿Qué te parece del 80% más de checks? ¿Te hace sentido? sí, claro. Ok. Sí, sí, sí. Y ahora sí que bajamos un escaloncito. ¿Cómo lo ves? También No, hace no, no. el 50. Totalmente de acuerdo. Incluso este tipo de interpretaciones o de evaluaciones ayudan mucho pues a detectar precisamente en donde necesitas apalancar a través de estrategias o tácticas, iniciativas que pues te hagan incrementar ese porcentaje. Porque de lo contrario, pues todo queda en la cuerdita floja. Y, Sí, y más allá de eso, pues también generar el compromiso, ¿no? Porque puedo yo decir que para cierto mercado puedo tener una medición del mercado y decir, bueno, pues el mercado vale 100 o se requiere 100 y yo puedo ser un jugador importante y estar teniendo una participación en el mercado del 40. Pero para llegar a ese 40, ¿qué necesitas hacer? Necesitas invertir mucho dinero, necesitas tener la capacidad operativa, necesitas hacer acuerdos comerciales con tus clientes, o sea, construir todo un plan comercial muy estratégico para que se cimente bien todo el volumen que podemos alcanzar. Si solamente son aspiraciones y cálculos en el aire, pues tú sabrás que el resultado pues no va a ser el más óptimo. Entonces, de ahí que digo yo que se necesita precisamente esa construcción de esos planes y también generar ese compromiso con los jugadores clave, porque pues de aquí tiene que quedar casi casi escrito en piedra que el equipo comercial pues va a hacer lo necesario para colocar ese producto en el mercado y hacer todo lo necesario para que el consumidor lo compre en el punto de venta, ¿no? Por hablar de un producto de consumo. ok. Bueno, oye, pues mira, ay, ¿dónde estoy? Ah, por un momento me ya le cerré y yo por acá. Ay, mira. Lo acabas de cerrar, ¿eh? Sí, no, pensé pero que había cerrado el Zoom. Dije, ay, ¿dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? ¿No? Aquí sigo. Bueno, oye, pues mira, pues ya me da gusto tenerte aquí nuevamente, que ya pudiste hacerte un espacio y acompañarnos. Este, Claro, y bueno, sobre todo la experiencia que compartes, ¿no? De eso que pues en su momento pues no salió como se esperaba y chispas. sí, Se, se, se perdió una planta que estaba pensada seguramente para darle trabajo a mucha gente y que fuera el factor de que un hito que le permitiera crecer a otros dentro de la organización, pero oh sorpresa, ¿no? Fue su Waterloo. sí, no. Sí, si es un producto delicado como un alimento, un producto de consumo o un medicamento, pues una transferencia para maquilar o utilizar esa capacidad sobrada en una planta no es tan fácil. O sea, No, no no. es de decir, oigan, vengan y aquí yo les envaso agua o jugo o refrescos, ¿no? No es tan fácil. Qué bárbaro. Es una reconversión total de la planta, ¿no? Correcto. Y aparte, pues reguladas, pues que necesitas permisos y autorizaciones para poder,
validarla. Madre santa, no, pues Sí, qué barbaridad. Bueno, pues mira, voy a compartir esta presentación y sí, fíjate que quería hacer un ejercicio aprovechando el grupo que ya tenemos ahí, ujú, que me dijeran como que más o menos cuáles de las experiencias que quiero compartir con ustedes son las que podrían hacer que la gente se animara a tomar un curso por acá, ¿no? ujú, Gente que claro, ¿no? Entonces, digo, de acuerdo al conocimiento, experiencia, y el que ya tenemos tiempo conociéndonos, pues sí, creo que claro, hoy fulano de tal le podría interesar algo así, ¿no? sí. Pero bueno, ok. A lo Alex, mejor si nos compartes opciones de tópicos, a lo mejor ahí haciendo hasta una encuesta sí, te voy a hacer ayuda. las dos cosas. El mecanismo Ajá, y las opciones de tópicos, ok, ¿no? sí, claro. Entonces yo creo que igual ahorita lo meto, ¿sale? Muy Alex, bien. te mando un abrazo muy fuerte Igualmente, que y nos estés muy vemos la bien. próxima semana. Claro que sí, con mucho Yo creo gusto. que mañana, entre mañana y el lunes ya les digo qué es lo que sigue, Ok, ¿no? sí, Bueno, estamos ahí al pendiente. Un poco de repente desconectados, pero trato de estar ahí al pendiente. muchas gracias, Alex. Te mando un abrazo. Igualmente, cuídate mucho, que estés muy bien. Igualmente. Bye. Bye.